Hola, ¿qué tal amigas y amigas? Espero tengan un excelente día. Mi nombre es Luis de su canal favorito, Libertad Financiera. En este video les voy a hablar de una aplicación que se llama GBM. GBM Plus es una aplicación 100% online en la cual podemos invertir en la bolsa de valores desde México y Estados Unidos, ya sea desde su plataforma en tu PC o en la aplicación disponible para dispositivos iOS y Android y que está regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El día de hoy vamos a ver cómo abrir una cuenta, vamos a ver cómo ganar tu primera acción gratis, cómo fondearla, cómo invertir en ella, puedes y cómo retirar fondos. Puedes empezar desde 100 pesos y yo llevo más de un año ya invirtiendo en ella. Vamos allá. Bien, aquí están los requisitos que nos van a pedir para poder abrir la cuenta. Dice que el monto de apertura es desde 100 pesos. Hay que crear una cuenta con un correo y una contraseña, verificar la cuenta mediante lo que es nuestro correo, crear un contrato. Dice aquí que vamos a necesitar un correo y una contraseña y que debemos de verificar la identidad mediante lo que es una selfie, una foto que nos van a pedir de nuestra ID o de nuestro pasaporte. Ahora, eh, abrir la cuenta pues es muy simple, es muy sencillo. Nos vamos aquí donde dice gbm.com y nos vamos aquí donde dice abrir cuenta. Esperamos a que cargue un poquito y aquí nos va a pedir los datos que nos decía al principio. Ya nada más vamos poniendo nuestros datos y de esa manera vamos aceptando lo que son términos y condiciones. Estaríamos abriendo lo que es nuestra cuenta. Ya nada más le damos siguiente y vamos siguiendo los pasos que nos van a ir ahí mencionando para poder abrir la cuenta. En mi caso yo ya tengo una cuenta abierta. Le vamos a dar entonces aquí a iniciar sección y ya aparece aquí mi correo. Ya nada más ponemos nuestra contraseña. Listo, le damos en iniciar sección. Aquí GBM para mayor seguridad nos pide un doble factor de autenticación. En mi caso yo elegí una aplicación que se llama Google Authenticator para que mediante esa aplicación la podemos descargar en lo que es nuestro celular y con el correo que hicimos la cuenta en GBM la vamos a descargar y de esa manera nos va a dar un código aleatorio cada vez que vayamos a entrar a GBM y de esa manera podamos ingresar. En mi caso yo ya tengo lo que es la aplicación descargada en mi celular, me meto a la aplicación y me va a dar un código diferente, dijimos, cada vez que yo voy a entrar a la aplicación. Le damos verificar código, esperamos a que cargue un poquito y ya estamos dentro de lo que es la aplicación. Lo primero que tenemos que hacer es aquí donde dice cuenta bancaria, es agregar una cuenta bancaria mediante la cual vamos a estar depositando. En mi caso yo ya tengo aquí una cuenta agregada, pero la podemos borrar, podemos incluso agregar otra cuenta. Le damos aquí donde dice agregar, ponemos la clave interbancaria y ponemos el banco y le damos registrar. De esa manera ya tendríamos registrado lo que es nuestra cuenta bancaria para poder hacer nuestros retiros de lo que es GBM Plus. Ahora aquí ya tenemos nuestra cuenta bancaria y nos vamos aquí donde dice resumen, que es el inicio de la aplicación. Y nos va a pedir que creemos una estrategia. Aquí le damos donde dice estrategias, donde dice más y le damos crear. Crear una estrategia que se llama Wealth Management o crear una estrategia que se llama de trading. La primera es para hacer una serie de... En la primera nos van a hacer... En la primera nos van a hacer una serie de preguntas y un cuestionario que vamos a ir respondiendo y de esta manera podemos estar ahí depositado nuestro dinero y GBM nos lo va a estar administrando, pero obviamente nos van a cobrar una comisión. O si queremos hacerlo nosotros directamente, elegimos esta que dice Trading y aquí podemos comprar acciones, ETFs en el mercado nacional y estadounidense, como te comentaba al principio.
Le damos aquí en comenzar a comprar. Y aquí nos va a pedir que la estrategia que vamos a hacer, si es de trading o de trading global. La estrategia de trading normal es para que podamos comprar acciones completas y la estrategia de trading global es para que podamos comprar acciones fraccionadas o ETFs. Dice aquí que podamos invertir desde 20 pesos. Acá en trading normal, pues tenemos que comprar el valor de la acción completa. ¿Cuál es la diferencia? Que si, por ejemplo, una acción como Tesla, Google, Amazon, que son acciones que son caras, no tenemos para comprar la acción completa, pues bueno, podemos hacer la estrategia de trading global para de esa manera poder comprar pequeñas porciones de lo que es la acción. En mi caso yo ya tengo una estrategia de trading normal. Vamos a ver ahorita cómo crear una estrategia de trading global. Le damos aquí y le damos continuar. Dice, estás a punto de comenzar a invertir en Estados Unidos. Y le damos aquí continuar. ¿Qué nombre darías a esta estrategia? Puedes ponerle el nombre que tú quieras. Puedes ponerle, no sé, estrategia número 1. Le puedes poner el nombre que tú quieras. Le damos aquí comenzar, continuar. Y nos dice aquí que términos y condiciones. Podemos aquí leerlos. En mi caso, pues le vamos a dar aquí ahorita confirmar la información. Hemos leído y aceptado los documentos y le damos continuar. Dice, he leído y aceptado los términos para abrir mi cuenta en Drywell. Ponemos que sí. Y le damos crear estrategia. Esperamos a que cargue un poquito. Y ya se creó la estrategia. En este caso, yo ya tengo una estrategia para invertir de manera global, es decir, para comprar acciones fraccionadas. Ya tengo una estrategia también de Wealth Management y también tengo una estrategia de trading, que yo en la que está usando ahorita nada más es la de trading. Entonces vamos a ver cómo funciona la estrategia de comprar acciones fraccionadas. Dice aquí que se está creando, esperamos a que se cargue un poquito. Mientras vamos a ver la otra estrategia de Wealth Management, pues nada más es estar depositando cierta cantidad de dinero, ¿no? De manera mensual. Aquí nos manda una información que tenemos que aquí. Yo en este caso la que recomiendo es la estrategia de trading, que es la que estoy usando. Vamos a ver cómo funciona mientras se termina de crear la estrategia de trading global. Lo podemos manejar por semana. Son gráficas que nos salen por mes, por 3 meses, por un año. Si llevaran ya más, pues por 5 años le damos. Aquí en mi caso, pues me va a salir lo mismo de un año. Y aquí me da el rendimiento que yo he tenido histórico, a pesar de todas las caídas que ha habido en este año. Todo esto yo ahorita ganando un 5.7%. Y aquí, por ejemplo, si queremos depositar a la cuenta, le damos aquí donde dice depositar y nos va a aparecer este número de cuenta, que es el que nos dieron cuando abrimos la estrategia de trading normal. Este número de cuenta es el que vamos a depositar o que vamos a hacer una transferencia desde la aplicación de nuestro banco. Si quisiéramos retirar, le damos aquí donde dice retirar y los retiros los podemos hacer solamente en horarios hábiles de la bolsa y en un horario de 8 de la mañana a 1:30 de la tarde. Si quisiéramos cambiar el dinero de estrategias diferentes, le damos aquí donde dice transferir. Y aquí, por ejemplo, lo podemos transferir. Por ejemplo, yo tengo ahorita disponible 2307 y lo puedo transferir, que es de la estrategia de origen José, que es la que yo creé para el trading. Lo puedo pasar a esta que dice Smart Cash. Smart Cash es una estrategia. Bueno, no es una estrategia, es una aplicación que tiene GBM Plus, en la cual si tú dejas tu dinero ahí, te van a pagar un 5.5% de manera anual. Entonces podemos transferirlo ahí o y podemos poner aquí la cantidad que vamos a transferir o podemos transferirlo a cualquiera de las otras estrategias que ya hemos creado. Entonces para eso sirve esta aplicación.
Bien. Ahora vamos a ver lo mero interesante. Vamos a ver cómo comprar acciones. En este caso, aquí donde dice buscar acciones nacional y SIC, el SIC significa Sistema Internacional de Cotizaciones. Entonces, le damos, por ejemplo, si quisiéramos comprar un Apple, ponemos aquí el ticket de Apple que es AAPL y le damos aquí clic. Y aquí nos dice que una acción de Apple en este momento está en 3.446.04. Yo en este caso tengo 12 acciones, he ganado esta cantidad que son 10.500 y tengo un rendimiento de lo que es un 33%. Bajamos un poquito más abajo. Hoy en este caso, pues es un día que no está la bolsa abierta, por lo tanto aquí en volumen no nos dice cuántas acciones hay en compra y cuántas acciones hay en venta, sino aquí nos va a salir el número de acciones en ambos lados. Aquí en tipo de orden le vamos a poner limitada, que es para elegir nosotros la cantidad que queremos pagar por cada acción que queremos comprar o que queremos recibir por cada acción que podemos vender. Hay varias opciones, pero yo la que me gusta es esta de limitada. Hay otra que es orden de mercado. Esta dice en línea o a mercado. Aquí pues nos la van a dar el precio que esté en este momento del mercado. Entonces le ponemos limitada. Y aquí ponemos el número de títulos que queremos comprar. Por ejemplo, imaginen que queremos comprar uno, le ponemos uno. Y aquí nos dice que la acción está en 3.446. Vamos a poner que yo la quiero comprar cuando baje a 3.400. Le ponemos ahí 3.400. Y aquí en día le podemos poner cuántos días queremos que dure esta orden. Le podemos poner posiblemente mínimo es de 1 y máximo 20 días. Si la orden no se ejecuta en esos 20 días, se nos regresa automáticamente nuestro dinero a disponible y no nos cobra ninguna comisión. Si la acción llega a los 3.400 en esos 20 días o en ese uno, en esos 2 o en esos 3 o en esos 5 días que tú la pongas, pues y tú tienes el disponible para poderla comprar, pues se va a hacer la orden de manera automática. O si quisiéramos vender, también le damos ya nada más aquí en vender. En este caso, imagínate que yo quiero vender la acción, pero la quiero vender hasta que llegue a los 3.500. Le pongo aquí 3.500 y ya le doy aquí en vender. Y ya que me va a salir la orden, ¿sí? De que yo estoy mandando para vender esa acción. En mi caso, pues no quiero vender las acciones de Apple, le damos aquí en cancelar. Si quisiéramos, por ejemplo, hacerlo con otra acción, por ejemplo, le ponemos aquí arriba Tesla. Y aquí nos sale el ticket de Tesla, aquí nos sale el nombre de la empresa, Tesla Motors. Y le ponemos aquí, dice que una acción cuesta 21.468.46. Y yo tengo tres acciones que me dan una ganancia de 24.430 pesos y un porcentaje de rendimiento del 60%. Igual, no hay volumen porque es un día inhábil de la bolsa. Aquí en orden igual le ponemos limitada, en acción le ponemos una, las que queramos comprar o podamos comprar. Y aquí le ponemos los días que queremos que esté habilitada esa orden. Y acá le damos comprar o vender dependiendo de la acción que queramos hacer en este caso. Muy bien, como te puedes dar cuenta, pues es una aplicación muy sencilla de poder usar. Entonces, ahora aquí en la parte de abajo donde dice mercado de capitales, nos va a salir las acciones que tenemos. En mi caso yo tengo Apple, Airbnb, Amazon, Facebook, Microsoft, Nvidia y Tesla. Aquí me sale lo que tengo disponible para poder comprar y me sale la cantidad que tengo en total en mi portafolio. Vamos a ver cómo ahora comprar acciones fraccionadas en la estrategia de trading global. Le damos aquí también. Aquí ponemos, por ejemplo, la acción que queremos. Ponemos aquí le ponemos, por ejemplo, Apple. Y aquí nos va a salir la acción. Sale más o menos el precio igual al que está. Y nos va a salir aquí, por ejemplo, realizar orden. Dice que podemos invertir a partir de 20 pesos, el monto que podamos poner. Nos da aquí, por ejemplo, que podemos invertir 500, 100, 500, 1000 o más. O podemos poner aquí la cantidad que queremos comprar de esa acción. Nos va a salir lo que nos van a dar aproximadamente en títulos. Imagínate que le
Imagínate que le ponemos 100 pesos, pues nos va a salir aquí que nos van a dar el .02 acciones de Apple en este caso, ¿no? Y pues ya le damos aquí en continuar. En este caso dice que no hay suficiente disponible para comprar la acción. Recuerda que pues primero tenemos que fondear la aplicación desde la aplicación de nuestro banco, hacer una transferencia. Bien, entonces pues muy bien, si estás interesado en empezar a invertir en la bolsa de valores de México o de los Estados Unidos, pues bueno, aquí tienes una aplicación muy segura, muy confiable, en la cual puedes empezar a hacer tus operaciones. Si te gustó este video, pues compártelo, dale like, suscríbete a mi canal para que más personas como tú y como yo podamos aprender a invertir en la bolsa de valores de México y de los Estados Unidos. Si quisiéramos comprar acciones, por ejemplo, nacionales, nos vamos aquí en donde dice mercados y aquí dice Bolsa Mexicana de Valores y o IPC. Sí, que es en las que estábamos hace ratito. Entonces le ponemos aquí en IPC o en Bolsa Mexicana de Valores y le damos acá en esta parte. Igual ponemos aquí el nombre de la empresa que queramos buscar y ahí nos va a aparecer el nombre. Incluso si queremos poner, por ejemplo, invertir en alguna fibra, le ponemos por ejemplo fibra 1, que es 1, la clave, 1.11, y aquí nos dice cuánto cuesta la fibra, que esa es una acción que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Si te interesa esta plataforma para invertir, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que te puedas abrir una cuenta. También te dejo mi código de referido para que lo puedas canjear y ganar tu primera acción. Es importante que antes de fondear tu cuenta canjees el código para que puedas ganar tu primera acción. También te dejo los enlaces a mis redes sociales para que me puedas seguir. Para seguir generando contenido como este, necesito de tu ayuda. Comparte este video con tus amigos que estén interesados en invertir. Suscríbete a mi canal, regálame un like y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video te avise de las notificaciones. Hasta el próximo video.